Buenos días, buenos días. Bienvenidos a todos al seminario del Instituto de Biología. Esta semana, además de este seminario, mañana y jueves a las 4 están programados 2 seminarios virtuales exclusivamente para la comunidad del Instituto de Biología. Es para un concurso de contratación en el Departamento de Zoología. El doctor Ricardo Paredes León presentará mañana a las 4 y el doctor Juan Esteban Uribe Arboleda jueves. Hoy, nuestro ponente es el doctor Jesús Alberto Díaz Cruz. El doctor Díaz Cruz es investigador postdoctoral en la Colección Nacional de Peces con la doctora Patricia Ornelas. Realizó su doctorado en Ciencias Biológicas en la UNAM y su maestría en la Universidad Estadual del Centro de Paraná, Brasil. Su especialidad es la anatomía y morfología de peces óseos y imparte cursos de paleobiología, biogeografía y sistemática en la Facultad de Ciencias. El título de su plática hoy es Nuevos enfoques en la investigación de peces fósiles en México, avances derivados del estudio de los alopiformes. Pues bienvenidos y ¿qué dices? Hola a todos, buenos días, gracias por estar presentes aquí, gracias Dave por la presentación. Y bueno, esta charla va a girar en torno a qué es lo que se está haciendo y qué es lo que hice o lo que he venido haciendo durante los años de doctorado y lo que continúo haciendo actualmente. Bueno, para comenzar esta charla, quiero mostrarles un par de ejemplos de fauna marina que fueron publicados en 2 de las revistas más conocidas. Seguramente ustedes ya han oído hablar de ellas, Nature y Science. Uno de estos ejemplares es de Perú. Aquí al lado tengo como es una tabla cronoestratigráfica donde básicamente están las edades, ¿no? Por era geológica. Y lo que intento mostrarles es la edad, por ejemplo, de Perucetus colossus es del Paleógeno, ¿no? Es del Océano Medio, tiene aproximadamente 40 millones de años, ¿no? que existió, que habitó en la Tierra. Por otro lado, tenemos a que es Aquilolama milarque, este, pues tiburón raya, el tiburón con aspecto de raya, no deja de asombrarnos a los ictiólogos por su aspecto. De hecho, este ejemplar fue descubierto en el norte de México, en una localidad que se llama Vallecillos, en Nuevo León. Y bueno, por azares del destino, fue descrito por unos investigadores alemanes y está en una colección privada / particular, no, pública, perdón. Bueno, ¿por qué les comento eso? Les comento esto porque gran parte de la historia geológica o del tiempo geológico o tiempo profundo, como también se le conoce, México ha estado sumergido. Desde hace 130 millones de años, cuando México apenas comenzaba a emerger, lo que vemos aquí es la conformación. Las líneas más claras, un tono celeste o blanco más o menos, denotan mares poco profundos, es decir, mares someros, mares muy ricos en nutrientes, donde peces y corales proliferaban. Entonces, prácticamente todo el Cretácico, bueno, la segunda mitad del Cretácico inferior y todo el Cretácico superior, México formó parte de un mar. De hecho, es bien conocido, este se le reconoce como el mar interior occidental, mar interior de Norteamérica o en inglés Western Interior Seaway, ¿no? Este corredor que unía a las faunas marinas de Canadá, de Estados Unidos y de México, ¿vale? Entonces, por eso es importante tener el contexto geológico
porque para quien estudia dinosaurios, lamentablemente en el Cretácico no va a tener registros tan abundantes, pero para los que estudiamos peces y fauna marina, como reptiles, como invertebrados marinos, realmente tenemos un registro muy, muy, muy rico, ¿vale? Eso no quiere decir que no hubieron dinosaurios en México, ¿sí? Pero sus registros están estrechamente relacionados a la cantidad de tierra emergida, ¿vale? Bueno, ahora sí, los solupiformes. ¿Quiénes son los solupiformes? Mi grupo de estudio son estos peces que ustedes pueden ver aquí. Tienen una forma no existe como una forma patrón dentro de este grupo. Podemos encontrar peces que son como, bueno, lamentablemente la imagen no se ve bien, pero este pez tiene forma de un balón de fútbol americano, es decir, es muy cortito y es muy alto, ¿vale? Otros integrantes de este grupo son alargados, son serpentiformes, otros, vean ustedes, son cabezones, son hocicones, ¿vale? Y bueno, así tenemos otras formas achatadas. Una de las principales características de este grupo es que no posee escamas en el cuerpo, más allá de escamas que protegen la línea lateral, aunque también poseen una serie de escudos dorsales que en algunos ejemplares es muy evidente, ¿no? Se ve como un parche de escamas. Este grupo es cosmopolita y bueno, sus parientes, que son este grupo que vemos acá, son los alupiformes, son peces meso y batipelágicos, ¿no? Los encontramos en profundidades de 200 metros hacia abajo, ¿no? Que contrasta mucho con los ambientes de depósito de estos ejemplares, que son principalmente mares someros. Nuevamente aquí les traigo una tablita donde pueden ver ustedes la temporalidad hasta arriba. Lo que estoy señalando ahorita es como la edad más antigua y de este lado está la edad más reciente. Lo que quiero que noten es esto. Estas dos líneas denotan los primeros registros de este grupo y sus últimos registros, que casualmente coinciden con la extinción de hace 66 millones de años del Cretácico Paleógeno. Entonces, lo que lo hace muy interesante porque tenemos prácticamente toda su historia evolutiva registrada en el registro fósil. Vaya. Bueno, ahora en la cultura popular, ¿dónde vemos este grupo de peces? Los solupiformes, aunque ustedes no lo crean y aunque ustedes no hayan oído hablar de ellos, sí son famosos, ¿no? Se han editado libros, documentales, incluso videojuegos, como pueden ver ustedes ahí. Esta imagen que vemos acá es un screenshot del documental de Nat Geo que se llama Sea Monsters, donde aparece este grupo que es muy bonito. Pueden ver un pez, bueno, muchos peces dientones de un grupo que se llama Encodus, que plagaron los mares cretácicos, ¿no? Prácticamente de todo el mundo. Bien, ya les mostré cómo son los ejemplares que estudio. Ahora, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en lugares como estos. Son afloramientos que mucha gente utiliza para explotar la roca, venderla con fines de construcción. Entonces, si ustedes, bueno, yo soy de Chiapas y en San Cristóbal se vende mucho estas lajas, ¿no? Las pueden encontrar adornando chimeneas, casas, pisos, incluso a veces, si tienen suerte, pueden llegar a ver algunos invertebrados, algunos peces que fueron vendidos, ¿no? Sin darse cuenta. Bueno, entonces, este tipo de afloramiento lo encontramos a lo largo y ancho de México, básicamente a lo largo, ¿no? ¿Por qué? Como ya les mostraba anteriormente, todo el Cretácico fue un mar, ¿no? Un mar poco profundo, un mar somero. Lo interesante que además de tener un registro geológico que abarca casi toda de norte a sur de México, temporalmente también tenemos representación de casi todo el Cretácico tardío. ¿Qué significa esto? Que tenemos en México casi toda la historia evolutiva de este grupo. O sea, casi toda la historia evolutiva del grupo está representada en estratos de México, ¿vale? Entonces, al menos se reconocen 15 localidades donde este grupo fue fosilizado, ¿vale? Ahora bien, ¿cuáles son los ejes de investigación del trabajo que he venido desarrollando? Digamos que los fundamentales, los básicos son estos, ¿no? Caracterizar la biodiversidad biológica que habitó en el país, en este caso, los peces solupiformes, que son el grupo que yo estoy estudiando.
Además de describirlos y de caracterizarlos, pretendo o incluso los he incorporado a hipótesis evolutivas del grupo para entender las relaciones de parentesco que ellos tenían con los grupos recientes. Además, he hecho varios ejercicios para entender cómo las relaciones geográficas que los peces que he estudiado pues tienen, ¿no? Tanto temporalmente como con otras localidades de diferentes latitudes en el mundo. Y finalmente, algo que podría ser de mayor interés es quizás determinar aspectos de ecología y aspectos de desarrollo de los peces, ¿no? Porque son peces fósiles, fosilizados, ¿cómo podría ser eso? Pues no se muevan de sus asientos, los vamos a ver en unos segundos. Bien. El primer grupo que quiero introducir o presentarles se llama Unicachictis multidentata. Como les mencioné hace un rato, yo soy de Chiapas, estudié la licenciatura en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, allá estudié biología, entonces este fue el ejemplar con el que yo defendí, con el que obtuve el título de licenciado. Es un pececito que tiene aproximadamente 10 centímetros de longitud, al cual descubrimos que era un género nuevo. Sus características morfológicas no hacían que encajara a ningún taxón que ya se había descrito previamente. Además, vemos, bueno, quizás no sea tan claro, pero en estos huesecillos que son de la mandíbula, este en particular se llama dentario. Aquí tenemos el dentario de un ejemplar, aquí tenemos el ejemplar de otro. Está lleno de parches de dientes, como 3 hileras de dientes al menos. Esto es lo que le dio lo que complementó, digamos, el nombre, llamándose de esta forma Unicachictis multidentata. Este fue rescatado en un municipio que se llama Ocosocuautla de Espinosa. Trato de ponerles aquí el puntito para que se ubiquen tanto geográficamente, espacial y temporalmente. Estamos hablando que esta localidad tiene una edad de aproximadamente 100 millones de años. De esta misma localidad se rescató este otro ejemplar. Pueden ver ustedes la excelente preservación que tienen estas canteras. Básicamente pareciera que fue dibujado, ¿no? Este animal en la roca calcárea, pero no es así. El nombre de este pez es Veridagona vendanoi. También resultó ser un género nuevo. Sus características osteológicas, su morfología, no se encajaba a ningún ejemplar conocido del grupo. Entonces se llama Veridagon. Quizás si han leído las novelas de Lovecraft, puedan ubicar a Dagon. Entonces, este aquí se llama el verdadero Dagon y su apellido, por decirlo de esta forma, es Avendamoy, dedicado o en honor a mi profesor de geología de la Universidad de Chiapas, ¿no? Quien ha impulsado el estudio de la paleontología y la formación de nuevos profesionales en esta área, por lo menos allá en Chiapas. Bien, el tercer ejemplar que les voy a presentar se llama B. grandictis coitecos. También fue rescatado de este municipio, de Ocosocuautla, de la misma localidad, por eso tiene la misma edad. Su nombre significa pequeño pez coiteco, en referencia al gentilicio de las personas del municipio de Ocosocuautla, que les dicen coitecos. Una imagen aquí representa les presenta el carnaval Zoque Coiteco, que es muy famoso por lo menos en el estado de Chiapas. Y este pez, pueden ver realmente su tamaño. La escala aquí es de 5 milímetros, unos tremendos dientes que tiene, pero no rebasa los 8 centímetros de longitud. Bueno, aquí es donde las cosas se comienzan a poner interesantes. Hasta ahora llevo descrito 3 géneros que también corresponden a nuevas especies, ¿no? Los he empezado a incorporar a hipótesis filogenéticas. Como ustedes saben, es súper difícil extraer DNA de fósiles y mucho más de aquellos fósiles que tengan 50, 70 o 100 millones de años de antigüedad. Bueno, por lo tanto, las hipótesis filogenéticas que se construyen están basadas en caracteres morfológicos. Además de utilizar caracteres discretos, me he dado a la tarea de incorporar caracteres como los que vemos aquí, que son configuraciones morfométricas o bajo la escuela de la morfometría filogenética, ¿vale? De esta manera, les voy a presentar aquí
la hipótesis filogenética de una familia de aulopiformes fósiles que se llama Encodontidae. Aquí se han incorporado los 3 nuevos ejemplares. Lo que podemos ver es que en la hipótesis filogenética son de los primeros en divergir o más tempranamente divergentes, a excepción de una especie que se colectó en Hidalgo y resulta ser como no es de las más derivadas, pero sí está en el grupo, ¿no? Un grupo derivado y resulta ser de los más viejitos. Ok, en paleontología tenemos algo que se llama ajuste estratigráfico, donde el supuesto del ajuste estratigráfico nos indica que las especies más antiguas están en la base. Y esto, si una hipótesis filogenética tiene como un buen ajuste estratigráfico, entonces se puede evaluar estadísticamente. Lo que hice aquí fue ejecutar como una prueba del ajuste estratigráfico con el ejemplar que es derivado, pero que es más viejo, y luego quitarlo. Y justamente lo que sucedió es lo que yo esperaba. Quitando este ejemplar que mete ruido, el ajuste estratigráfico mejora considerablemente. De hecho, lo vemos acá por este índice. Aquí es 0.3 y aquí es 0.6 al momento de quitar este taxón que de alguna manera está metiendo ruido. Bueno, y ustedes se pueden preguntar, ¿y a qué se debe esto? ¿No? ¿Es incorrecto que esté ahí? ¿O qué pasa? Bueno, quienes estudian paleontología o quienes son paleontólogos, pues saben que el registro fósil está sesgado, está incompleto. No tenemos no todo lo que existió está fosilizado, ¿vale? Entonces, probablemente hayan muchos linajes que ni siquiera estén representados en esta hipótesis filogenética. Además, también tenemos que voltear a ver los caracteres con los que se construyeron estas hipótesis filogenéticas. Algo que yo he encontrado es que muchos de los caracteres que están presentes en los grupos que yo estoy describiendo ni siquiera están considerados en las filogenias, ¿no? En las listas de caracteres para elaborar las filogenias. Y esto tiene todo el sentido porque quien propuso esa filogenia no tuvo acceso a la variación morfológica que yo estoy descubriendo, ¿no? Vale. Algo que quiero que noten aquí es que todos, o la gran mayoría de los taxones, no sé si alcancen a ver que hay como unas barritas más gruesas. Esto indica como la temporalidad para la que está registrada ese taxón, ¿vale? Y la gran mayoría de taxones o de grupos se enmarca aquí en una edad que se llama cenomaniano, que es de 90 a 100 millones de años aproximadamente. Entonces, esto coincide completamente con el origen, con la aparición en el registro fósil de estos ejemplares, ¿vale? Bueno, pero eso no se acaba ahí. Ya en el trabajo de doctorado y revisando material de otras localidades de México, nos topamos con este ejemplar que se llama Hastictis y bueno, resultó ser una nueva especie del género. El género se encuentra en Medio Oriente, ¿vale? En América hay 2 especies, incluyendo esta. Una es del norte de México y esta segunda es de Puebla, ¿vale? Entonces, el género es Casictis y decidimos nombrarla como Totonacus por las culturas prehispánicas que habitan Puebla. La edad, si se dan cuenta, ya estamos subiendo un poquito, ¿no? Ya no es tan antiguo, estamos como 10 millones de años más adelante. Bueno, hay una hipótesis filogenética propuesta para este grupo y todos los taxónomos o todos los que hayan hecho alguna filogenia aquí podrían notar lo que les estoy señalando. Son unos enormes peines, unas enormes politomías. Y esto es muy gracioso encontrarlo. ¿Qué me está indicando? Que la hipótesis filogenética realmente no es robusta. Yo meto o yo incluyo este nuevo ejemplar y me las colapsa totalmente. Estas hipótesis filogenéticas ya fueron corridas con inferencia bayesiana y incluso jugando con los parámetros ahí de las tasas de cambio de carácter, obtuve 2 politomías, ¿no? Bueno, aquí les presento otro ejemplar que es muy parecido al anterior. Sin embargo, este tiene la presencia de unas escamas, bueno, de una hilera de escamas en forma de Y. Nosotros le decimos tripartita. No les presento aquí como el zoom, pero créanme, por ahí está, ¿no?
Este género se llama Puliaderceptis y de nueva cuenta, como taxones anteriores, se conocen para el Viejo Mundo, en este caso para Bélgica y para Italia. Y sería como el primer registro en México del género, el cual resultó ser también una nueva especie, porque morfológicamente no coincide con las especies ya descritas, y decidimos nombrarle Gonzalace, que es en honor a la doctora Katia González Rodríguez, egresada de esta universidad, y que ahorita está laborando en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la primer paleoictióloga de México. Bueno, un par de registros más donde hay ejemplares que pertenecen a alguno de los grupos que yo estudio, pero que no se han estudiado a profundidad porque necesitan un proceso de curación, de limpieza, y lo novedoso o lo que quiero resaltar aquí es que incluso tenemos juveniles en el tamañito de que es el mismo taxón que el que tenemos a un lado. Se necesita mucha imaginación porque solamente podremos ver una mancha, pero realmente es un cráneo desarticulado de un pez, créanme. Por acá tenemos el diente, que también pertenece a uno de los grupos que yo estoy estudiando. Los dientes son diagnósticos, o sea, es un hueso palatino con un diente en posición terminal, es característica o es diagnóstica de uno de los géneros que yo estudio, particularmente de Encodus. Bueno, también he trabajado con localidades al norte de México, donde en serio, la diversidad es impresionante. No, bueno, de una región por acá, digamos, un poquito más al sur es de donde salió Aquilolama milarca. Bueno, y yo estoy trabajando un poquito más arriba, ¿no? Lo que nos hace falta son como estos trabajos sistemáticos de ir a campo, de preparación. Entonces, con los esfuerzos que paleontólogos amateurs están haciendo en estas localidades y que de alguna manera han confiado en nosotros, es lo que se está haciendo, ¿no? Es el material que se está estudiando. Lo relevante de estas localidades, de todos los puntos que ustedes ven aquí, corresponden a diversas localidades fosilíferas identificadas por los paleontólogos de Coahuila y que tienen relativamente la misma edad. Estamos hablando que son de 70, 60 millones de años atrás, muy cerca del Paleógeno y muy cerca de la extinción del Cretácico Paleógeno. Aquí quiero mostrarles este ejemplar que tiene una escala, aquí pueden, no sé si puedan observar, es de 5 centímetros, es uno de los ejemplares más grandes con los que he trabajado, tiene, digamos, una longitud estándar de unos 50, 60 centímetros, es material que yo mismo he curado, por lo tanto es un proceso demorado tanto la curación como la descripción, ¿no? Y para determinarlo taxonómicamente. Bien, hasta ahorita todo cool, ¿no? Muchos nuevos géneros, muchas nuevas especies y nuevos registros en latitudes diferentes. Pero, ¿qué más nos pueden decir los fósiles? Bien, aquí quiero presentarles el trabajo de licenciatura de mi alumno, que tuvo oportunidad de dirigir la tesis de Eduardo, ya biólogo, estudiante de maestría actualmente. Este ejemplar fue recuperado también del municipio de Ocosocuautla. Aquí lo vemos, aquí vemos al pez completo y este mismo ejemplar se sometió a luz ultravioleta, donde los huesos tienen un mayor contraste, son como fosforescentes. Lo que estamos viendo aquí es el primer radio de la aleta dorsal. Entonces, este grupo se llama Saurorhamphus. Es un género que está presente en Medio Oriente, en Marruecos, en Eslovenia, y este sería el primer registro del grupo para México, ¿vale? Entonces, aquí les presento como las reconstrucciones de las otras 3 especies y ninguno es tan, bueno, tiene una cabeza tan grande, tan prominente, ninguno es tan cabezón y ninguno tiene hipertrofia en la aleta dorsal, ¿no? Entonces, estamos viendo estas rarezas o estas formas, digamos, atípicas, ¿no? Comparadas con las que ya se reportaron previamente. Bueno, aquí Eduardo hizo una reconstrucción paleoartística de cómo podría haber sido.
Y aquí les presento otro ejemplar. Este es en Codus. Probablemente no se aprecie muy bien, pero lo que les señalo aquí es la aleta pectoral. Entonces, también tiene una aleta pectoral hipertrofiada. En este zoom, en este close-up, no sé si alcancen a distinguir. Tiene una aleta pectoral muy, muy, muy larga, ¿no? Es el grupo que yo estudio, es en Codus. Este se recuperó en Puebla y tiene una edad turoniana, ¿no? Aproximadamente unos 80 millones de años, ¿vale? Ahora les voy a hablar de Apatiófolis. Este género, como muchos, o si no es que todos de los que ya les he hablado, se ha estudiado, se ha descubierto en Medio Oriente, en Líbano específicamente. Y este ejemplar es el primero que encontramos en América. Y además, gracias a que el registro fósil de México es tan bueno, o sea, tenemos fósiles muy bien preservados y además tenemos una gran cantidad de ellos, pudimos descubrir que tiene individuos que son juveniles, ¿vale? Entonces, simplemente tomas merísticas del tamaño de la cabeza y comparada esta distancia con la del cuerpo, vemos que cuando son pequeños, son muy cabezones, ¿no? La longitud de la cabeza es casi 60% que la longitud estándar. Esto va disminuyendo conforme va aumentando su tamaño hasta llegar, bueno, por lo menos hasta donde nuestro registro nos lo permite, tener aproximadamente 50%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Es un crecimiento alométrico de la cabeza, un crecimiento alométrico negativo. Entonces, eso es parte de lo que la riqueza fosilífera de México nos está brindando, ¿no? Ahora, ecología trófica. Este ejemplar es el que les mostraba anteriormente, es decir, es un ejemplar como de 60 centímetros. Entonces, cuando yo me encontraba realizando la preparación, vi como una especie de bulto en el vientre. Decidí limpiar y lo que encontré ahí era el cráneo de un pez. ¿Qué pez? Resultó ser del mismo género que el que lo contenía, ¿no? Entonces, el género es Encodus y descubrimos que Encodus come Encodus, ¿no? Entre ellos se comía. Bueno, pero en esta localidad, de hecho este ejemplar viene de Coahuila, donde les decía que tengo muchísimo material. También tenemos el registro de un cefalópodo que se está comiendo a peces de este grupo de Encodus, pero juveniles, ¿vale? Y también vimos que peces grandes se comen a otros peces de un grupo que se llama Laminospondylus. De esta manera, y realizando una revisión bibliográfica con las publicaciones de Estados Unidos, vemos que Encodus se alimenta de otros peces, pero también pasa a ser el alimento de pliosaurios, peces más grandes y cefalópodos. Entonces, con todo este registro fósil y con su estudio, estamos más o menos reconstruyendo las dinámicas ecológicas que tuvieron estas especies. Bien, ahora les voy a hablar sobre el reemplazo de dientes. Ya les había dicho, tenemos un palatino y un diente terminal, es Encodus con toda seguridad. Bueno, y sí, dientes palatinos, bueno, dientes y los huesos palatinos se han metido a tomografías y a microtomografías computarizadas. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Que el registro tan abundante de Encodus se debe en parte a que tienen reemplazo de dientes. Entonces, un corte que se hizo, digamos, de esta tomografía, la pueden ver aquí, donde aquí estoy señalando el diente funcional, el diente terminal, pero que ya va a ser desplazado por el siguiente. Aquí ven como una especie de protuberancia y luego siguen desarrollándose. Entonces, no sé cuántas veces puedan perder el diente y cuántas veces puedan reemplazarlo, pero realmente es impresionante. De hecho, ni siquiera para tener una aproximación a esto, la tomografía a veces no, sí nos da más información, pero para tener este tipo de conclusiones, a veces solo basta ver a los palatinos, que tienen estas diferentes láminas o camadas de crecimiento. Bien, entonces, ahora les presento este ejemplar que fue recolectado en Ocosocuautla, en Chiapas. Es un ejemplar grande, como de unos 40, 50 centímetros. Aquí hago un acercamiento de la cabeza. En esta imagen estoy señalando con 3 flechas a 3 dientes terminales.
lo cual en su momento a mí me causó mucho ruido, mucha confusión, porque parte de las diagnosis dicen, en codo solamente tiene un diente terminal en el palatino, pero ese tenía tres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De hecho, yo iba a describir este ejemplar, lo iba a publicar, pero por esta pequeña trampa se detuvo toda mi investigación hasta que al final descubrimos que realmente tiene tres dientes, y aquí ustedes pueden ver los tres dientes en el palatino. Y esto se debe a que estamos viendo una etapa final del reemplazo de dientes. Próximamente, este ejemplar iba a perder uno de los dientes y quedarse con dos. ¿Por qué con dos? Porque tiene dos palatinos, el derecho y el izquierdo, ¿vale? Bueno, entonces yo he revisado material en en varias colecciones, y lo que vemos aquí son huesos de la mandíbula. Este hueso en particular se llama ectopterigoides, que también tiene dientes, y descubrí que el ectopterigoides también tiene reemplazo de dientes, porque están muy próximos y porque incluso hay unos que están creciendo, ¿vale? Regreso al ejemplar de Chiapas. Veo que en la parte de la sínfisis mandibular también tiene tres dientes. Aquí no se aprecia como el del medio, pero es un diente que está creciendo y empujando a los que están al frente, los que son funcionales. Y esta observación también la corroboré revisando el material que está aquí arriba. Esto es la parte más frontal de la mandíbula, y lo que estamos viendo en otra perspectiva es un diente del dentario derecho, otro del izquierdo y un diente en medio. Entonces, estos peces tenían reemplazo de dientes no solamente en el palatino, sino también que en el ectopterigoides y también en el dentario. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchos de los caracteres que aparecen, o muchas de las hipótesis de homología primaria que están en las listas de las hipótesis filogenéticas, mencionan o hacen como referencia a la cantidad de dientes, ¿no? Entonces, las implicaciones que pueden tener esto son bastantes, ¿no? Son muy importantes, sobre todo para las hipótesis filogenéticas. Bien, ahora voy a dejar un poquito a México y les voy a presentar este ejemplar. Se llama Stratodus. Se creía que habían dos especies, pero después de hacer una revisión, concluimos que solamente existe una. Este ejemplar no se ha reportado en México, pero sí se ha reportado en la parte superior del mar interior de Norteamérica, y también lo encontramos en África, nuevamente en Medio Oriente y en Marruecos. Su edad es ya bien de finales del Cretácico, 65 millones, 66 millones de años. Y el ejemplar que les voy a presentar ahorita fue recolectado en Jordania por un par de investigadores de la Universidad de Michigan que yo tuve oportunidad de revisar luego de que ellos hicieron la colecta. ¿No? Entonces quiero que presten atención a el dentario, a la parte de abajo de la mandíbula de este pez. Es lo que estamos viendo aquí. A ver si todo funciona. Es solamente la parte del dentario, y de este lado tenemos los arcos branquiales. Esa es la parte anterior, la parte posterior. Entonces, este fósil está preservado en 3 dimensiones. También se llevó al micro-CT scan, y lo que se reveló, lo que yo encontré, es que tiene prácticamente todos los arcos branquiales preservados. Entonces, aquí les muestro ya identificados. Y algo que me gustó mucho fue el postprocesamiento de estas segmentaciones, donde les presento a los basibranquiales, ¿no? Y a los hipoyales. Entonces, vean, esas estructuras tienen 66 millones de años, estaban dentro de este fósil de 13 dimensiones, y gracias a las tomografías computarizadas se pudieron como extraer sin dañar al fósil. Y estas microtomografías también se han empleado con otro grupo que se llama Simulictis. Lo que vemos aquí son los dibujos originales de Woodward, un paleontólogo prominente de principios de 1900. Este ejemplar es de una localidad que se llama Lewes, en el sur de Inglaterra. Y bueno, los estratos donde los fósiles quedan enterrados allá son
no son tan densos. Por lo tanto, los ejemplares que estén en 3 dimensiones y se lleven a tomografías se pueden separar o segmentar muy fácilmente de la matriz rocosa. Como pueden ver aquí, es el neurocráneo de este ejemplar. De hecho, no solamente tenemos el neurocráneo, prácticamente tenemos a todo el bicho. Y aquí está, ¿no? Preservado. De hecho, este es el holotipo. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto y por qué llevar a esos ejemplares a las tomografías? Pues resulta que las hipótesis filogenéticas de los aulupiformes tienen al menos un 25% de caracteres de los arcos branquiales. Entonces, estos fósiles pueden ser incluidos en esas hipótesis filogenéticas porque estamos teniendo acceso a estas estructuras que de otra forma, si no fuera por los CT scans, no podríamos conocerlas, ¿no? A menos que lo sometiéramos a técnicas destructivas y eso ni siquiera aseguraría que podríamos obtener la información, ¿vale? Bueno, ya para cerrar el paréntesis y dejar de hablar de tanto CT scan, este es el último, te los juro, y ya no es PES. Es el trabajo de una estudiante de doctorado que me está tocando asesorar. Ella trabaja con ballenas y, bueno, ella tiene este ejemplar, es el cráneo de un misticeto, de una ballena del Oligoceno tardío de Baja California. Entonces hemos trabajado como su scan y además de tener como segmentado los huesos del cráneo, pudimos segmentar las estructuras internas. Llámese la región olfatoria o el tracto olfatorio, cerebro. Uy, bueno, no me acuerdo. No sé si hay alguien por allá que pueda darle clic al video. Bueno, y si no, creo que aquí se ve más o menos como la región olfatoria. Ahí está, gracias. Entonces tenemos el cerebro, la región olfatoria, e incluso algunos nervios, ¿no? Que ya es trabajo de Azucena irlos escribiendo, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué hacer con toda esta información? Pues esta es esta sección que les presento. Se llama integración y análisis de datos, ¿no? Afortunadamente he podido revisar muchos ejemplares, diferentes colecciones de diferentes regiones geográficas. Y una de las cosas que he estado haciendo es incorporar toda esta información morfológica de aquellos ejemplares que sí la tienen, porque realmente hay algunos que no están completamente preservados, pero de aquellos que sí tienen esa información morfológica es extraerlas e incluirlas en análisis, sean estos morfométricos, de morfometría geométrica, de morfometría filogenética o incluso de biogeográficos, como vamos a ver enseguida. Resulta que hipótesis de homología primaria dicen o proponen 3 estados de caracteres para un hueso que se llama propercular, que está muy cerca de las agallas. Entonces, ustedes saben, ¿no?, que al momento de proponer una hipótesis de homología primaria y sus diferentes estados es como muy subjetivo del investigador. Entonces, se trata de ser objetivo, pero cuando se encuentran desafíos como estos, les juro, el propérculo tenía al menos 6 estados de carácter. Entonces, cuando yo quería codificar mis ejemplares, decía, bueno, ¿yo a cuál lo distingo? Podría ser el 1, podría ser el 3. Es como, ¿a cuál le asigno? Entonces decidí como tomar la forma, crear una configuración morfométrica, hacer análisis exploratorios por PCAs, ¿no? O por morfometría geométrica, y vi que a veces el mismo género no presenta como la misma forma por ejemplo, o el mismo estado de carácter, ¿no? Lo que quiero decir que ese mismo estado también está presente en otros, así como, bueno, como es evidenciado por aquí, ¿no? Un taxón, todos los azules pertenecen a un taxón, por aquí se nos van incluyendo el negro, por aquí el fuchsia. Entonces, lo que yo propuse al final es recurrir a este tipo de métodos para incluir esa información en las hipótesis filogenéticas.
También he incorporado a mis ejemplares fósiles en análisis de ocupación del morfoespacio. Acá estoy comparando a una familia, que es la familia Encodontidae, de los que tienen ejemplares muy bien preservados y que son muy numerosos, y que están dentro de la superfamilia Lepisauroidea. Entonces, lo que vemos aquí son los fósiles con los recientes. Bueno, y uno de los supuestos de morfometría geométrica es que existe una correlación entre forma y función, ¿sale? Bajo este supuesto, lo que estamos viendo aquí, que esta nube de puntos corresponde a, a los fósiles. Entonces, el morfoespacio que están ocupando, pueden ver que es diferente al de las especies recientes, ¿no? Sus parientes. ¿A qué se debe esto? Yo atribuyo a que los recientes son meso y batipelágicos, mientras que los fósiles eran de aguas someras, ¿no? O mares epicontinentales. Bien, y ya para ir finalizando, y si vieron el póster, el cartel, seguramente recordarán esta figura, esta imagen, donde nos pusimos, esto es parte del trabajo de maestría de Eduardo, nos pusimos a buscar todos los registros geográficos del grupo que yo estudio, que son los aulupiformes, como ya les he comentado anteriormente, y para eso recurrimos a el GBIF de los paleontólogos, que es la PBDB, la Paleobiology Database. Aquí tienen los registros o las ocurrencias geográficas de prácticamente el taxón que ustedes se imaginen, ¿no? Sea insecto, sea planta, dinosaurio, pero tiene una debilidad, por decirlo de alguna manera. Sus registros no están actualizados. Entonces, no hay suficiente personal o no hay suficientes investigadores dándole mantenimiento o actualizando los datos al tiempo que se van generando, ¿no? Les comento esto porque nosotros comenzamos a analizar los datos de la PBDB y el grupo, los alupiformes, el grupo que estoy estudiando, tenía en la base de datos nada más 220 registros. Y como conozco el grupo, digamos, soy el experto en el grupo, conozco todos los registros, sé dónde están, sé como las últimas reasignaciones taxonómicas, pudimos llegar a más de 400, como 450 registros, que realmente son bastantes. Bueno, todos los que sean neontólogos saben que una de las aproximaciones más famosas, si no la más aceptada, para hacer análisis biográficos es tener una filogenia, ¿vale? Pero a veces no se puede con los fósiles, porque a veces nada más me encuentro el diente. Sé que es de Encodus, pero no tengo los demás caracteres, pero sé que es del género Encodus. Entonces, que yo tenga una filogenia completa de todos los alupiformes que estoy trabajando sería mucho pedir, pero sí tengo los registros, las ocurrencias geográficas. Entonces, pues revisando literatura, descubrimos que hay análisis biogeográficos, probabilísticos, que determinan patrones de dispersión y de extinción a lo largo del tiempo, considerando nada más la ocurrencia geográfica. Nosotros incluimos esta matriz de datos curada, la que descargamos de la PBDB más nuestros registros y obtuvimos estos gráficos, ¿no? Hay algunos supuestos, por ejemplo, para correr este análisis solamente necesitamos 2 áreas, lo cual para mí es perfecto porque la apertura de este océano corresponde al mar de Tetis y se supone, bueno, se ha propuesto que termina o su límite es entre España y Marruecos, ¿no? Entonces ahí decidimos marcar como el límite de un área, sería el área B, y aquí tenemos el área A. Entonces, este tipo de análisis que se llama Dispersal Extinction Sampling, que es una modificación del TEC, nos dice justamente en qué momento del tiempo hubo una dispersión y de qué área a qué área, ¿vale? Los picos, pues nos están diciendo, de este lado nos están indicando una dispersión del área 1 al área 2, y en esta imagen sería dispersión del área 2 al área 1. En esta imagen no se ve muy bien, pero del área 1 al área 2 deberían de haber 1, 2, 2, 3. Sí hay tres dispersiones entre estas dos áreas durante todo el Cretácico, ¿vale?
Pero además de eso, encontramos que hay una aproximación biogeográfica que nos devela estructuración entre áreas geográficas mediante el uso de redes complejas. Y lo que tenemos aquí en este color, que es como moradito, azul morado, son las áreas geográficas. Lo que tenemos aquí en medio son los géneros y vemos cómo estos géneros son compartidos entre las áreas. Aquellos géneros o aquellos grupos, aquellos taxones que estén más cerca de las áreas y que no estén compartidas por ninguna otra, nos hablaría de endemismos. Bueno, grupos endémicos para esta área. Esta red que les comparto está analizando todos los registros del Cretácico, pero lo ideal, bueno, como lo vamos a presentar en el escrito que estoy elaborando, es dividirlo por edad, ¿no? Lo que les mencionaba en la tablita temporal, vemos cómo por edad esto ha ido cambiando, ¿no? Y en algunas edades no tenemos registros, ¿no? Entonces tampoco tenemos estructuración. Y no tenemos registros, a veces se puede ver a fenómenos como hay algo que se llama eventos anóxicos, que hay evidencia de los eventos anóxicos en el registro fósil, que acabó con faunas de manera global. Entonces nosotros estamos asociando varios de esos eventos con, por ejemplo, que no haya registros en el Coniaciano, ¿no? Y que luego comience a aumentar, ¿no? Eso nos hablaría de una recuperación, ¿no? Aquí son abundantes, aquí disminuyen, ¿no? Son mermados y luego se vuelven a recuperar hasta que al final del Cretácico se extingue. Conclusiones. A pesar de que el registro de osteictios, de alepisauroides, que son los que yo estudio, en México presenta similitudes con faunas de otras latitudes. También vemos elementos que son únicos, que son característicos de la región, ¿no? También tenemos endemismos aquí, taxones que no se han reportado en otras localidades. Las localidades mexicanas preservan de manera exquisita los fósiles, los fósiles marinos. Esto nos permite obtener información de aspectos como su desarrollo ontogenético y ecología, como ya les mostraba. Y el uso de las tomografías y microtomografías computarizadas nos permite el acceso a esta información valiosa, que si no tuviéramos las microtomografías, difícilmente podríamos tener acceso a ellas. Y bien, el uso de diferentes enfoques metodológicos con este grupo, pues nos ha permitido obtener resultados y estos resultados cuentan con un soporte estadístico, más allá que sea la opinión del investigador, del conocedor del grupo. Nosotros hemos llevado como todos estos datos que he recopilado, los hemos analizado e incluso tienen un soporte estadístico que no está, no está de más. Finalmente, el estudio integral de todos los registros geográficos o ocurrencias geográficas, pues nos revela que han existido 4 eventos de dispersión entre las regiones A y B, que es el Tetis y el Paleoatlántico. La última conclusión es que la región del Tetis occidental, digamos la región que abarca Europa, que abarca Europa, es la que mayor cantidad de taxones endémicos presenta y mantiene una fuerte relación con el Tetis oriental, que es Israel y el Líbano, y el sur del mar interior de Norteamérica, que es Chiapas, ¿no? Y México, prácticamente. Esto es lo que arrojan nuestros datos, y una explicación de esto seguramente tiene que ver con el gran esfuerzo que han hecho los paleontólogos de Europa por caracterizar, ¿no? Estas faunas. Entonces, creo que el trabajo que se ha venido haciendo aquí en México, pues ya permite incluir también a esta fauna mexicana ya en un contexto global. Y bueno, y finalmente agradecer a todas estas instituciones que me han apoyado y abierto sus puertas para realizar investigación y revisar material. Eso sería todo. Órale, órale. ¿Preguntas?
Hola Jesús, gracias por tu seminario. Hay muchas cosas interesantes y veo también muchas dificultades en la interpretación pues, de tus bichos, ¿no? Es bastante complicado. Mi pregunta la voy a hacer porque veo que tengo varios estudiantes de sistemática acá y me parece una buena oportunidad para hablar de esto. Okay. Tú nos mostraste un árbol con muy poca resolución y lo llamaste peine, ¿cierto? Sí. Y dijiste que las politomías eran evidencia o que significaban falta de robustez. Yo me pregunto si hay otra manera de interpretar esas politomías que quizás tenga más que ver con el tipo de datos y la paleontología. Híjole. Curiosamente, para esa hipótesis no, porque realmente fue construida con ejemplares fósiles y casi todos los ejemplares que están ahí tienen muy buena representación. O sea, Missing Data es como, o sea, sí hay, pero digamos que está en torno del 5%. Perdón, pero falta de robustez para mí significaría que ese árbol no es resiliente, que si le meto un carácter cambia muchísimo o si le saco un taxón cambia muchísimo, ¿cierto? No habla de sí mismo de la politomía como tal. Claro, sí, sí, y eso es justamente lo que pasó. O sea, tenemos, antes de incorporar a ese ejemplar, la hipótesis estaba resuelta o relativamente resuelta. Cuando incorporamos este taxón, se crea la politomía. Ok, entonces la politomía, ¿por qué no podría ser más bien evidencia de que no hay suficiente información para resolver estas relaciones? Sí, La politomía efectivamente. como tal, Ajá, ¿verdad? ajá. Sí, o sea, con la información que está construida esa, se colapsó. Entonces, al momento de incorporar la información de ese nuevo taxón, necesitamos incorporar más caracteres, o sea, revisar todos, ¿no? Exactamente. Ok, gracias. Un nuevo taxón con otros. Ahí es cuando colapsa. Sí, sí, Pensaría yo sí, que es. eso es lo que pasa. Los valores de soporte son como de 50 para abajo en algunos nodos. Disculpa, no sé si alguien tenía la palabra. Bueno, pues aprovecho que te tengo aquí. Es que tengo una pregunta sobre. Tú hablaste en algún momento. Bueno, yo soy neontólogo, yo no entiendo mucho de cuestiones paleontológicas, pero vi que tenías presentadas unas filogenias datadas. Y, y tal vez podrías compartir con nosotros un poco cómo es que se datan. Digamos que para mí la datación de filogenia siempre ha sido como basada en relojes moleculares. Y yo no sé, tú mencionaste algo de ajuste estratigráfico, pero yo no entiendo tú cómo puedes, digamos, asignar edades absolutas a los nodos simplemente con edades de los fósiles y ya, que eso es lo que yo interpreté de la información que tenías ahí. Ajá, son dos cosas completamente distintas. El ajuste estratigráfico nada más es con filogenias de fósiles. Entonces, que también se ajusta bajo el supuesto de que los fósiles más viejos son como más tempranamente divergentes, a que aparezcan en la punta y son como los más viejos, ¿no? Entonces, cuando existe esta contradicción, hay una prueba estadística que es el índice de congruencia estratigráfica, ¿no? Eso solamente con fósiles. Ahora, para calibrar las filogenias, pues con la información de los fósiles, podemos calibrar los nodos que son monofiléticos o podemos incluso incorporarlos, ¿no? Como terminales, como tips con el Fossilized Beer Dead Process, ¿no? Pero pues ya es otra metodología. Pero esta filogenia era solo de fósiles, la que mostró. No, O sea, no, esa filogenia incluye recientes y ok, no ok, es mía. ok. Ok, esa fue mi confusión, gracias por la aclaración. Y creo que tenía una preguntita más. Sí, cuando hablas de que algunos patrones de distribución, y bueno, más como de ausencia en unas épocas determinadas, tú formulas una posible, bueno, creo que la comunidad paleontológica, como lo dijiste, de eventos anóxicos Sí. que podrían explicar esos patrones. No sé si, no sé, sesgos de muestreo, o tú qué opinas de que esa pueda ser otra explicación, o definitivamente los muestreos son tan buenos, porque bueno, tú mismo empezaste la charla diciendo el registro fósil pues es incompleto, hay sesgos, y yo me pregunto esos sesgos hasta dónde pueden afectar estas interpretaciones como de que sean otras cosas y no el sesgo como tal. Sí, es una muy buena pregunta. El registro de este grupo en particular es muy bueno. Se encuentra en Japón, se encuentra en Estados Unidos, prácticamente en todo el mundo.
Sin embargo, el registro fósil sigue siendo incompleto, ¿no? O sea, es un sesgo que nunca vamos a poder combatir porque depende de los ambientes de depósito, ¿no? Tienen que ser ambientes sedimentarios. Sin embargo, por ejemplo, quienes desarrollaron el algoritmo tienen como una especie de corrección por muestreo, donde consideran como una ausencia, como un taxón que nunca existió realmente o una ausencia que se debe a que se cambió a la otra área. Entonces, por lo menos esta corrección por muestreo está incluida en el algoritmo del DES. Vale. Bueno, muchas gracias y felicidades. Un gran trabajo. Gracias. Voy a aprovechar que no hay más preguntas para dominar el micrófono. Otra pregunta que también hemos manejado en clase bastante. Muchas veces en sistemática y en la ciencia en general, varias personas han tratado de demarcar lo que es ciencia y no, ¿cierto? Y una de las, digamos, una de las razones o una de las lógicas que han usado para demarcar ciencia, que todavía algunos científicos tienen como opinión, es la ciencia es una forma de aprendizar que va guiada por hipótesis, ¿cierto? Entonces, lo que guía la investigación son hipótesis. Si no hay hipótesis, no es ciencia. Pero mucho de tu trabajo es descriptivo, ¿verdad? Mucho el trabajo de es que hacemos historia natural es descriptivo. ¿Cómo tú manejas tu investigación de tal manera de que pudieras responder digamos, en un evento imaginario que alguien dijera, esto no es ciencia porque yo no veo hipótesis? ¿Cómo podrías describirnos cuál es tu proceso de hacer investigación? ¿Si hay hipótesis? Híjole, en el proceso descriptivo, las hipótesis que yo me he formulado es, bueno, tengo un taxón, tiene características que lo hacen más o menos afín a esta familia. Mi hipótesis sería, este taxón corresponde a una nueva especie o no? ¿Qué es lo que hago? Es prepararlo, es realizar la limpieza, tomar buenas fotos, y cuando hago la publicación, este trabajo va acompañado de todas las fotos, ¿no? Y este trabajo, bueno, este ejemplar, pues queda en una colección científica donde puede ser revisado por otros investigadores, ¿no? Y mis observaciones pueden ser refutadas, ¿no? En caso de que no las haya hecho así, sí se presenta la evidencia, ¿no? Entonces, en el trabajo descriptivo, son como ese tipo de hipótesis que me he propuesto, ¿no? Pero ya luego cuando paso por ejemplo, en las cuestiones ya de biogeografía, tengo otro tipo podría proponer otro tipo de hipótesis, es decir, ¿hubo o no hubo dispersión de área 1 al área 2? ¿no? Cuando ya comienzo a analizar estos datos, que es otra parte también de la investigación que estoy haciendo, además de la descriptiva, sí puedo proponer otro tipo de hipótesis y probarlas, ¿no? Después de ejecutar el análisis. Bueno, muchísimas gracias. Fascinante tu práctica. Felicidades. Bye. Gracias.